juego preferido... Cuando yo era chico le decían solo la química. Y te ponías una línea y echabas las bolas. Construcción igual ahora con ladrillos y... Pero te voy a decir un secreto, que no lo saben muchos, ¿sabes? Yo me crié con tus años aquí en el barrio. Con 7 años ya hacía cosas que no debemos hacer los niños pequeños. Entonces los chicos podían correr un montón. No nos dejaban las profesoras ir tan Y lejos. bordaba también unos vestidos muy bonitos para la tienda de Ríos. De saetas. ¿Cuánto tiempo lleva aquí viviendo? Pues aquí viviendo llevo por lo menos 20 años. Y yo me crié con tus años aquí en el barrio. Con 7 años ya hacía cosas que no debemos hacer los niños pequeños. Coger las palomas de los huertos, quitarles las peras, eso no se debe hacer, ¿eh? ¿Y sé dónde están los huertos? No hay huertos. Bueno, pues íbamos a los huertos y cogíamos cosas y luego nos perseguían. Pues desde que tenía 14 años llevo viviendo aquí. Fíjate si llevo años. Sí, ¿tú dónde vives? Yo vivo en la Almozara, en la calle Juan Bautista del Mazo. ¿Y tú? Yo en Río 5. Pues somos casi vecinos. ¿Y cómo hoy van las niñas al cole, al barrio? Sí, íbamos allí al cole y aquí cuando éramos pequeños íbamos a una clase, íbamos todas las chicas y en otra todos los chicos, aunque luego salíamos a jugar y salíamos a jugar todos, pero entonces no estábamos las chicas y los chicos como estáis ahora, teníamos chicas en un sitio y chicos en otras clases. De colegios, cuando yo era pequeña, al principio, la primera vez que fui al cole, fui a una casa, que era una habitación, y allí íbamos muchos niños. Venía una profesora y en esa habitación nos daba clase a muchos niños. Después ya, cuando yo tenía 4 años, hicieron el colegio de la Almozara, pero el que está al lado de la iglesia. Y entonces ya los niños fuimos allí, ¿sabes? Pero ya no había más colegios. El único problema que teníamos es que como teníamos que cruzar las vías, pues si venía el tren teníamos que esperar, porque no podíamos pasar. ¿Y cómo eran las mesas en el colegio? Pues eran pupitres, eran de madera, y nos sentábamos dos en el mismo pupitre porque era de 2 plazas y teníamos unos agujeritos para poner los tinteros. Levantabas la tapa y debajo había un cajoncito y allí poníamos los libros. ¿Cuántos niños había en la escuela? Pues no te lo sé decir mucho, pero igual íbamos 40 por cada clase. Y había 6 clases, o sea que aún había chavales aún. ¿Y quién las llevaba a los niños al cole? Bueno, cuando éramos pequeños, como vivíamos muy poca gente, nos íbamos solos al colegio. No hacía falta que nos llevaran los papás porque estábamos en el mismo barrio, ¿sabes? ¿Y cómo pintabais? Con pinturas de alpino, de madera. No había pinturas de cera, ni acuarelas. ¿Cuál era tu juego preferido? Mi juego preferido, pues jugamos a los pitos, al guá. ¿Sabes cómo era eso? Hacías un hoyico en la tierra y te ponías una línea y echabas las bolas, los bolicos, y el que más cerca estaba del guá, a tirarla, a meterlo al hoyico, y el que antes lo metía, pues era el que ganaba. Cuando veníamos del colegio y habíamos hecho ya los deberes, pues salíamos a la calle y jugábamos una cosa que se llamaba el descanso. ¿Tú sabes lo que es eso? Pues era una cosa que se hacía con una tiza en el suelo y con una piedrecita íbamos saltando de número en número. Como la rayuela, ¿no? Sí, algo así parecido. Vale. Y jugábamos también a la comba, ¿eh? ¿Te gusta jugar a la comba, a la cuerda? A mí me gustaba mucho saltar, saltar y saltar. Eso es, sí, Y también mucho. cantaban. También cantábamos. ¿Y cuál es tu juego favorito? A mí me gustaba mucho jugar a la comba y al descanso. Jugábamos al churrobá también, o a las canicas también, jugábamos a los sí, ¿sabes? O sea, teníamos muchas cosas. También recortábamos, hacíamos recortables de muñecas y todo eso, jugábamos, muchas cosas. Con los niños de las líneas a que jugamos a hacer guerras. Unos tiradores con piedras y cada cuquera. Ibas a casa con unos parches que pa' qué. ¿Sabes? A coger lagartijas también.
Y ahora también voy por mi pueblo cogiendo... A coger lagartijas. A que se lo pasa uno bien. Claro. ¿Existía el baloncesto? Sí. Yo empecé a jugar al baloncesto con 14 años, aunque no lo creas. Soy pequeñito, pero jugué muchos años. Aquí no, ¿eh? Jugabas... había campos por ahí, pero ¿sabes cómo jugábamos al baloncesto? ¿Cómo? En cemento, que cuando te caías... ¡pah! Y no teníamos los juguetes que tenéis vosotros, ni mucho menos. Antes era todo cartones, un burrico de cartón, un caballico de cartón, y así cositas. No las máquinas como tenéis ahora, todo eléctrico, de eso no teníamos nada. En el barrio, ¿cómo era desde hace mucho tiempo? Bueno, hace mucho tiempo el barrio era muchísimo más pequeño, muy poquitas casas, había mucho barro porque no estaba arreglado y bueno, el barrio era muy grande pero había muchísimos campos, ¿sabes? Entonces, pues claro, el barrio ahora cambia mucho, pero antes vivíamos muy poquita gente en este barrio. ¿Cómo eran las calles antes? Las calles eran todas de barro. ¿Y las casas? Las casas de una altura o de... bueno, en principio de una altura. O sea, ¿de qué eran? De construcción igual ahora, con ladrillos y bien, sí. Y eso, luego todos los caminos eran de piedras. Sí, tenían ascensores. No, ninguno. No había ascensores, entonces había muy poquitas casas con ascensores. Allí aquí en el barrio yo creo que no había ninguno. Cuando era como tú no había barrio. Vale. Solo había 4, 5, 7 calles en el barrio. Estaba la calle Armunia, la calle Inzón, Padre Consolación y Las Cortes. Eso en la margen derecha. Y en la margen izquierda estaba la del Reino, luego estaban todas, la del Duero, la de Reina Felicia, la de Juan Bautista del Mazo y ahora una que se llama Híjar, que era la paralela, cuando hicieron la iglesia. Que cuando estaba yo no había iglesia ni escuela, más que la de la Señorita María. ¿Y en esa época cómo lavabais la ropa? Yo no lavaba, pero se lavaba en el lavadero. En casa no había lavadoras ni había de nada. En la fregadera, pues las madres fregaban las cosas o en el lavabo. Y te tenías que bañar en un barreño, que nos llenaba la mamá con agüita caliente y ahí te metías en el barreño y allí nos lavábamos. ¿Tú cuando eras antes joven conducías una moto o un coche? Uy, nada, ni coche ni moto. Bicicleta. Voy con la bicicleta, y aún voy, ¿eh? Yo bicicleta, monto en mi bici. Sí. ¿Cómo os comunicabais? Hombre, pues si nos veíamos, pues hablábamos, no como ahora que nos mandamos WhatsApp a todas horas. Y si no, escribíamos cartas, que era muy importante. Cuando estábamos lejos, escribíamos cartas. En verano, sobre todo, que cada amiga estaba por un lado, pues nos escribíamos cartitas. Y las llevábamos a correos y luego nos traía el cartero la respuesta. ¿Querrías saber algo más del barrio? Pues también que los parques ya estaban así. No, mi vida, no. Pero te voy a decir un secreto, que no lo saben muchos, ¿sabes? En el colegio de la Almozara, que te digo yo que fui a la de la iglesia, ¿sabes hasta dónde llegaba el recreo? ¿Hasta dónde? Hasta las vías del tren. ¿Y cómo se llama el barrio ahora? La Almozara. Pues es que cuando yo era chico le decían solo la química. Y había un autobús que le decíamos el Molinero, no sé por qué, porque se llamaba de apellido Navarro. ¿Y participas mucho aquí en el barrio de las acciones cuando son las fiestas? ¿No? Sí. ¿Sales a los cabezudos? ¿Sí? ¿Te gustan mucho los cabezudos? Bastante. Ah, me alegro mucho. ¿En qué trabajabas? Pues en las cosas de casa, hacer las cosas de casa, pero cosíamos, bordábamos, ¿sabes? Hacíamos de todo, punto. Pues trabajé en una fábrica, fíjate tú, trabajé en una fábrica de aceites que estaba saliendo del barrio que se llamaba FAU. Una fábrica de aceites, fíjate, me ha venido una alucinación. Allí trabajé muchos años. Mi padre era trabajador de la química y yo era la tercera generación que trabajaba en la química. Y a mi padre le daban casa, luz y carbón, porque prestaba los servicios de mantenimiento y en caso de avería tenía que pasar a hacer las averías. Entonces, por ese favor le daban esas cosas.
Teníamos una vaquería y tenía patos, tenía pollos, tenía pavos, palomas, un caballo, tocinos, vacas, y iba a repartir la leche por las casas, con cántaros y lecheras, y me lo pasaba fenomenalmente bien. Sí, y bordaba también unos vestidos muy bonitos para la tienda de Ríos, kayak, eso no lo sabe nadie. ¿Qué años tienes? 7. ¿Tú? Yo tengo 72. 72. 72. ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo vas a tener tanto? Sí. Imposible. Sí, sí. ¿Y como antes existía el Mercadona? No, eso no, eso nada. Había tiendas pequeñas. ¿Y para bañaros cómo hacíais? ¿Os bañabais desnudos o con braguitas? Sí, erais chicas y con calzoncillos erais chicos. Hombre, pues estamos escondidos, sí, con braguitas. Y nos las subíamos hasta aquí para taparnos las tetas. ¿Pero cómo? ¿Cómo? O sea, que os poníais 2 braguitas, una por No, acá, una braguita, otra pero por la subíamos abajo. hasta aquí. ¿Pero cómo Pero pueden ser éramos tan chiquititas, altas? éramos chiquititas, ¿Pero cómo pueden llegar hasta aquí las bragas? No, porque éramos grandes. Porque antes no había piscinas y nos bañábamos en el río, que era peligroso, pero no nos ahogábamos. Y no había ningún animal. Animales, cocodrilos, caimanes, pero nunca nos mordían, se asustaban. Me estás mintiendo, ¿no? No estoy mintiendo, no. Hombre, que ¿cómo te ríes? Hombre, me río porque... Una pregunta, cuando eras pequeña, ¿cómo pasabais el río Ebro? El río Ebro lo pasábamos por la pasarela, que estaba donde está ahora el puente de Santiago. Allí había una pasarela y pasabas por allí, o por el puente de piedra y el de hierro. O sea, cuando nosotros no vivíamos, No había pasarela. el puente no estaba construido. No. El del tercer milenio tampoco. Entonces El primero que había era el de la Plaza Europa, que era por donde pasaba el tren. Que ahora pasan coches y bicis y personas andando. Entonces solo pasaba el tren. Y una pasarela, que los niños pequeños íbamos a la pasarela de tablas y corríamos para que la señora se moviera la pasarela y hacía: ¡niños, estaros quietos, que nos vamos a caer al río! Porque tenemos un barrio muy bonito, ¿eh? ¿Tú te habías fijado en eso? Sí. Me alegro. Dame un besico. Ay, preciosa. Y tú no te bañas nunca con braga, con bikini.